Entonces, buenos días. Un poquito de días en el frío. Habíamos comenzado el módulo de membranas y haciendo la distinción que habían dos como posibles opciones. Uno, presión para mover un solvente que es el agua, y el otro que es aplicando un campo eléctrico para mover los iones. En ambos casos se produce una separación de iones. En algunos casos es producto del solvente, que es agua potable o agua desmineralizada, y en otros es la concentración, sin perder de vista eso. En general, otra forma de separar es haciendo un cambio de fases, es decir, evaporando el agua, que puede ser en pasivo. Hay varias formas que lo vamos a ver en la sección de otras alternativas, evaporador de múltiple efecto, donde ahí el costo básicamente es costo de energía, ¿ah? Que es como se hacía tradicionalmente la desalación. Las cosas cuestan en base a lo que uno tiene como recurso, ¿ya? Se dan cuenta. Pero independientemente de eso, fíjense que el costo es fijo porque tú estás evaporando el agua, independientemente de la concentración, ese es el concepto. Y otro aspecto importante de este gráfico que muestra el costo de producir agua desmineralizada, agua potable, digamos, como estándar, en función de la concentración. Ahí está en gramos por litro. Recordemos que el agua de mar tiene 30 gramos por litro. También vamos a hablar de los 35.000 miligramos litros, 35.000 ppm, 40.000 ppm, es lo mismo. Eso si uno lo lleva a conductividad, cuánto conduce el agua, normalmente uno lo multiplica por un factor 1,2 o lo divide por 0,8. En el caso de los iones, depende de cada tipo sano. Hay una relación entre conductividad eléctrica y, lo voy a saber, me voy a encargar un tecito. Conductividad y concentración de iones. Y también aparece el término los TDS. ¿Qué son los TDS? ¿Te suena? TDS. Total Dissolved Solids, que son tan ppm. ¿Ya? Y esos ppm dividido en 0,8 te da la conductividad en microsiemens centímetros. No vamos a volver a esto, ¿ya? Pero para que entiendan la relación entre conductividad y iones disueltos. Bueno, después hablamos acá de lo más complejo o la mayor dificultad que tiene cualquier proceso membrana, ya sea electrodiálisis, sea osmosis inversa, nanofiltración, son los distintos tipos de ensuciamiento. En general, la palabra fouling es ensuciamiento, que puede ser por materia orgánica, se lo tiene una parafina, puede ser biofouling, microorganismos que crecen, se adicionan y empiezan a crecer y forman colonias, diferenciando lo que entendemos en ingeniería de procesos como scaling, sería la incrustación cuando los iones se van depositando con los carbonatos. Eso es scaling, no es fouling. Y después aparecen los coloidales, que vamos a hablar. Los coloidales, para que lo tengan en mente, es una sustancia coloidal, que son agrupaciones de átomos o moléculas que se agrupan por carga eléctrica y en sí tienen una carga eléctrica que se tiene que separar. Es como si tiraran polen en el agua y empiezan a vibrar entre ellos. El caso más típico es la leche y la sangre. Entonces vamos a hablar un poquito de los coloides. Como vimos en la clase pasada, todo esto ya lo revisamos, ¿cierto? Y pasamos derechamente al tema de coloides. Hemos terminado con el tipo de membranas selectivas a iones. Se está compartiendo el punto de intercambio iónico con una membrana que opera en un proceso de electrodiálisis. Eso es lo que se está haciendo ahora. A través de un campo eléctrico en forma continua puedo sacar selectivamente un elemento de interés. Litio, cobre, sodio, cloruro. Eso es lo que se está haciendo en equipos de separación. ¿Ya? Pasemos a los coloides. Cuando hablamos de coloides, estamos hablando de una dispersión. Esto es fácil. Nosotros usamos harto en ingeniería de procesos de dispersión, gas líquido, significa burbujas en un líquido, dispersión líquido-gas, son gotas en gas, dispersión sólido-líquido con la pulpa, son partículas, ¿cierto? En una fase acuosa. Puedo tener una dispersión del gas en una pulpa. Es decir, tengo burbujas de aire en una mezcla que tiene otra dispersión, que es sólido-agua. Es el proceso de flotación. Puedo tener una dispersión orgánico-acuoso, que quiere decir gotas de orgánico en un acuoso, entonces
pero también puedo tener una dispersión acuoso orgánico de gotas de agua. ¿Okay? En el caso del aerosol es el mismo concepto, pero en microgotas, en micropartículas. Estamos hablando de un micrón, nanopartículas. Por ejemplo, los aerosoles, ese spray que lo vamos a sacar con pintura, se entiende que es coloidal porque es estable, que es suspendido. Entonces aquí estamos hablando de elementos muy, muy pequeños. Este es de mi colega Yolanda, colega del Centro Zuckerberg del Agua, que me ha hecho varios cursos en este tema. Electroquímica, todas esas clases interesantes. Después, cuando hablamos de aerosol, fíjense que son pequeñas gotas. En inglés uno dice drop, que es gota, pero droplets son gotas chiquitas. Un micrón. Una gota de lluvia es una drop. Los droplets son gotas chiquititas y quedan suspendidas. Ahí aparece el fog en neblina, que son microgotas de agua suspendidas. Y el smoke, el humo que viene de la smoke, es el humo que viene de la combustión, es un material particulado que está suspendido. De ahí apareció la palabra smoke, que es la mezcla entre smoke y fog. El smoke. Bueno, eso es un aerosol. Después de la emulsión, el caso más típico conocido es la leche. Si tienes este experimento, puedes tomar un vaso de leche y le agrega vinagre blanco. Y va a ver inmediatamente cómo esto se coagula. Lo mismo que la sangre. Está suspendido, uno se corta un dedo, ¿cierto? O bota un poco de sangre, la echa en el agua y instantáneamente se tiñe todo. Pero un poquito de sangre. Y tiene esta propiedad de que se dispersa como partículas cargadas que no se juntan. Pero si uno agrega un coagulante, por ejemplo, cloruro férrico, se junta entonces uno ve el agua como de un solo color, pero cuando agrega un coagulante aparece un puntitos y se ve clara. Esa es la coagulación es la utilización de carga. Eso ocurre en las emulsiones, que son dispersiones, ¿cierto? De dos fases. Por ejemplo, la leche con plátano es una emulsión. La mayonesa es una emulsión de micro burbujas de aire en una fase orgánica. Después tenemos las suspensiones, que son partículas suspendidas. Las pinturas son partículas suspendidas. Están en una mezcla, ¿sí?, que se mantiene así infinitamente. Esto no se dice. ¿Okay? Recuerdo que una vez estaba experimentando, ¿conocen el Bailey, cierto? O el Ice Cream, lo probamos. Por tontearse, lo quise hacer a mano y le eché ginger, que tiene CO2. Lo que pasa es que ese ginger con CO2 tiene pH ácido. Y eso funcionó como un sistema de heterocoagulación. Yo neutralizo carga. Y de repente el Bailey se formó una crema asquerosa, que fue fascinante, porque nos sacaron. Pero fue fascinante porque estamos en un proceso de heterocoagulación. Entonces, esto no es menor, por ejemplo, cuando usted tiene una pulpa de minerales, una pasta como la minera, uno la ve fluida, pero uno podría controlar la rheología solo cambiando el pH. Porque esa pulpa tiene arcilla, está en una suspensión coloidal. Si usted sube o baja el pH, hay un punto que se llama el punto eléctrico, que tiene carga superficial. Estas cosas tienen carga superficial. Bueno, minerales, por ejemplo, la monobionita, el espato, tienen carga superficial. El punto eléctrico, cuando usted juega con el pH, alcanza el máximo esfuerzo de corte, se pone más como que sí. Mientras ambos extremos, pH alto o bajo, genera carga de las partículas. Y esa generación de carga hace que se repelan y se convierten en más fluidos. Se hace fluido. Eso uno puede controlar la rheología con el pH con la utilización de carga. ¿Vale? Estamos siguiendo, ¿ok? Y al revés puede neutralizar, puede hacer que se coagule todo y quede pegado en un pH isoeléctrico. Y ahí no tienen carga cero. Donde las partículas tienen carga cero, se unen. ¿Con qué fuerza? La fuerza de Van der Waals. O están muy juntos. Aquí hay más ejemplos de distintos tipos de mezclas, así como en ingeniería de procesos, transferencia de materia, veíamos dispersiones, sólido-líquido, ahí nos va a interesar la lixiviación. Sólido-líquido transpirado,
por ejemplo, gas líquido, estamos hablando de un sistema burbujeo, una fusión. Entonces, la analogía a las distintas fases aparecen ahí distintas elementos. Por ejemplo, estos últimos sólidos son pigmentos plásticos, los cementos, que a una fase retenida en otra. ¿Por qué nos interesan los coloides? Porque estos coloides son los que nos generan los problemas en el ensuciamiento de la membrana. ¿Y de qué forma se atacan? Neutralizando carga superficial y después aplicando un flocculante, que es una tremenda malla que la baraba. Hablábamos ahí que la poliacrilamida, por ejemplo, no sé si lo revisaron, la poliacrilamida tiene un peso molecular de orden de 1 millón a 2 millones de gramos por mol. Si quieren verla, tengo en el laboratorio este polvito que nos lo prepara un 1 o 2% sólido líquido, tiene una solución súper viscosa que parece ácido sulfúrico. Tengo un laboratorio. Demora mucho en disolver. Y esa solución tan chiquitita es la que uno aplica como flocculante. Voy a hacer explicar. Tengo un saco grande de poliacrilamida. ¿Okay? Se ocupa inicialmente en los expresadores. ¿Ya? Ahora, si nos ponemos un poquito más técnico, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre coagulante y el coagulante lo que hace es neutralizar cargas superficiales. Si no está neutralizado con las partículas flotantes. Cuando digo coagulante, neutraliza la carga que hay con carga eléctrica cero y se junta. Entonces, si tú visualizas agua con sangre y le agrego cloruro férrico, como sulfato de aluminio y cloruro férrico son los coagulantes más comunes. Voy a dar cuenta que esta agua que se ve como témpera completamente roja, de repente van a aparecer unos puntitos chiquitos, casi microscópicos. Ahí coagulé, aglomeré. ¿Okay? Pero eso no es suficiente, como son chicas, no se alimentan, quedan ahí como suspendidas, se van a demorar un par de días. ¿Okay? Y después tú agregas un flocculante. Un flocculante es una molécula más grande que funciona como una gran malla. Y esa agrupa todo esto. Ahora, hay floculantes que son catiónicos aniónicos. O sea, hay floculantes que también pueden funcionar como coagulantes. ¿Sí? El concepto de coagular, así como tú tienes la sangre que se coagula, es neutralizar cargas superficiales para que actúen las fuerzas laterales. Ahora, en este diagrama, si ustedes buscan en internet, aprenda a potencial Z en 5 minutos, en español y en inglés, se lo recomiendo, páguenlo. No se lo doy para que ustedes lo busquen, para que es fácil de encontrar. Es de la empresa, la compañía que vende estos aparatos para medir cargas superficiales. Es decir, estas partículas, si uno las mira al microscopio, se mide carga, se mueven con carga eléctrica, están cargadas. Se ocupa mucho este concepto en el tratamiento de relave, en el espesamiento. Y esa carga depende de carga. O sea, las partículas, los coloides, generan una carga eléctrica. ¿Ya? Entonces, en ese artículo se explica cuáles son las cosas ¿por qué me interesa? Me interesa para tener tratamientos químicos que eviten que los coloides ensucien mi membrana. Uno, entender que la naturaleza coloidal afecta la viscosidad y por tanto todo lo que es el manejo de separación sólido-líquido es importante como se ve. ¿Por qué? Porque yo quiero tener una agua clara, sin partículas suspendidas, pero también quiero controlar que cuando esté sedimentando no quede como quesillo, me va a costar moverlo, va a tener un esfuerzo corto muy alto. El taucero que veíamos en biología, ¿se acuerdan? Cuando había un fluido newtoniano había un taucero. ¿Se acuerdan? El fluido de Bingham tiene un taucero, que a partir de ese esfuerzo corto se mueve. Entonces, ese esfuerzo corto es lo que tú mueves con coagulación. ¿Ok? Acá tenemos lo que ocurre, es un poquito más técnico. Entonces, los coloides se empiezan a unir con estas cargas y se reordenan y genera una carga eléctrica que uno mide. Entonces, uno pesca mormollonita, una especie mineral, que tiene una carga, muscovita, que otras simias, que son moléculas alumino silicato, tienen carga y quedan suspendidas. Más interesante cuando son pastas, con el pH yo cambio su fluidez. Cuando logro ajustar un pH para que no tengan carga, pasan a carga cero. Cuando tienen carga cero, se atraen y se juntan, forman específica. Cuando cambio el pH y tienen carga, se rechazan. Ahora, ¿qué las une? Las fuerzas se van de nuevo. Entonces, en este caso, tenemos el ejemplo
de la carga, conocido como potencial Z, en función del pH. Y llega un punto cuando tiene cero carga, hay una condición de pH, que son los protones, que están funcionando como coagulantes. La leche con limón cambia pH, coagula. El baby con la ginger, el costado con CO2, coagula. ¿Por qué? Porque el CO2 pH ácido. ¿Ok? También tú puedes coagular con sal. Una carga iónica súper grande neutraliza la carga superficial. Entonces, también yo puedo hacer leche saturando en sal. ¿Has hecho queso no? Porque sí. Le ponen sal, ¿cierto? A la leche le ponen cuánto sal le coloca. ¿Ah? Pero si le coloca, uno coagula con sal, pero hay distintos conceptos. Como tiene tantos iones, no existe carga superficial. En el caso del pH, coagula. En el caso del clorofórmico, si quiero que vean este ejemplo, este es uno de los ejemplos. Con el pH, acá lo que estoy haciendo es cambiando la carga superficial hasta que llegue una carga cero. Pero cuando la carga llega a cero, ¿qué es lo que tenemos acá? No me acuerdo. No sé lo que es, si el residuo está ahí. Claro, que uno debería ser la viscosidad. La viscosidad es al revés, la viscosidad sería la máxima, ¿ok? Esto tiene que ver entonces con el tiempo de residencia para sedimentar. Se juntaron las partículas, sedimentan. Creo que en la otra viene un buen ejemplo. Pero en la otra yo coloco la viscosidad. En el caso de la viscosidad, tengo la máxima viscosidad en el punto 18. Por tanto, quiero una campana hacia arriba, invertida la que ustedes ven acá. Cuando tengo la máxima cero carga, tengo la máxima que es una parábola. Se forma el quesillo. En este caso, el tiempo de sedimentación es más cortito. Llego al mínimo, sedimenta todo. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora, ¿cuál es mi problema? Que están viendo ahí. Si tenemos arcilla, se puede comportar como coloidal, tenemos materia orgánica, se comporta como coloide. Los coloides son partículas muy pequeñas, un micrón, nanopartículas, como son tan pequeñas, tienen una superficie activa muy grande. Y se le pega en una superficie. Sobre todo en materia orgánica que tiene carga. Entonces, ese es el nivel, esto que está acá es un rollo de membrana que está completamente ensuciado. Y ahí sonar la parte para tener claridad qué significa esto operacionalmente. Una membrana osmosis puede durar 5 años con mantención, o sea, es un punto paro, retrolavado, químico. ¿Okay? En Chile, en plantas mineras se repasan cada 3 meses, cada 6 meses. Porque el tratamiento no. O se me pasó de largo todo. La gran mayoría de membranas que tengo acá, tengo varias membranas industriales, se dan cuenta que tienen un color rojizo porque se les pasó la mano con el cloruro férrico. El cloruro férrico se adicionaba para coagular. Se les pasa la mano para pasar la planta. ¿Me fijan? ¿Ya? ¿Y qué es lo que ocurre con el coloide? Se le pega en la membrana. Si tengo que evitar que se me pase. Así que lo que hago, agrego cloruro férrico para generar partículas grandes, agrego floculante y eso lo paso por un filtro. Así lo puedo descargar. También tengo que agregar en el tratamiento de agua previo a entrar a la planta osmosis, agrego, por ejemplo, ácido G para que desplazar el CO2 y poder evaporar. Si tengo carbonato, precipita. Una planta osmosis lo que hace es concentrar al doble de la concentración. Eso es lo que pasa. Entra 35.000 ppm y saca 70.000. Si tiene mucho carbonato, van a precipitar. Y la otra cosa que haces, agregas hipoclorito o puedes meter cloro, que es para desinfectar todo lo que tiene organismos, células, cosas que están dando vueltas por ahí, las pagas para eso. Pero hipoclorito, la solución con hipoclorito, por ejemplo, o vamos de mar con ácido sulfúrico, que le damos ácido clorhídrico, no, le damos hipoclorito. Ese hipoclorito dispara el ORP a 700 kV en una condición oxidante, es lo mismo que si agregara agua oxigenada. Como esto es orgánico, la decapa, daña la planta. Y tengo que controlar que no se me pase la mano. Entonces, por eso también, después de agregar el hipoclorito, como queda permanente, agrego metabisulfito de sodio, que me sube el potencial. Y si pido con potencial alrededor negativo, no es malo. ¿Entiendes? Ahí me puedo pasar un poco. Pero le estoy agregando más iones. ¿Ok?
Ahora, estas fuerzas Van der Waals son tan fuertes que en nuestro caso, en el desarrollo que hicimos acá, ven acá, tomamos microesferas de vidrio, huecas, un polvito, también le podemos subir si quieren, un talco, pero si uno la mira al microscopio, son esferas huecas de vidrio. ¿Okay? Es un producto que se ocupa para cambiar la densidad de las pinturas, por ejemplo. Se ocupa también en los explosivos, son de vidrio, son chiquitas, tienen 40 micrones, 60 micrones. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? A través de una reacción química, lo funcionalizamos. Funcionalizar significa que tú agregas una molécula. En este caso tenemos moléculas de 4, 8 y 12 carbones. A través de una reacción química, el grupo SiO2, el silanol, genera y se pegan 4 carbones. Por tanto, yo transformo una superficie hidrofílica, que es SiO2, a una superficie altamente hidrofóbica, con 0 carga. Entonces, si se encuentra con partículas con 0 carga, se van a pegar con fuerza Van der Waals. Ese es un desarrollo, aquí agregamos este concepto, las válvulas normales, sin funcionalizar, sin hacer hidrofóbica, la mezclamos con polvo de carbón de tóner, que es muy chiquitito, y queda blando, no se pega. Pero si la funcionaliza, se pega irreversiblemente. Son solo fuerzas de Van der Waals. Entonces eso es lo que hacemos. De que se quedan pegadas estas partículas por fuerza Van der Waals. Si son microbolas de orgánico, también se pegan. Entonces tenemos lo que buscamos transformar una gran superficie que me permite conectar. Esto lo desarrollamos para recuperar todas las partículas finas en la minería, se van a relajar. Esto pierde mineral valioso en un micrón porque no es capaz de recuperarlo con burbujas normales. Es una patente Santa María. ¿Ya? Aquí claramente está el efecto que hay en el concentrado. Se llevó todas las partículas finas y trabajamos con partículas de 20 micrones que en condiciones normales se pierden. Y este sería el producto cola, que no es concentrado, que no se lleva las partículas. Aquí les estoy mostrando que modificando superficie, solamente con superficie, podemos tener procesos que nos permiten separar cosas por fuerza superficial. Son muy grandes las fuerzas superficiales. ¿Ya? Tratamos de separarlo con ácido, con temperatura, con vibración, no sale. La única forma de romper, hay la DCT, que es como separarlo. Lo pago 3M. 3M es nuestro proveedor de la. El producto se llama K37M, puedo buscar en internet. K37M, búsquenlo. Ven que es verdad que hay un producto comercial que vale 3 o 4 dólares el kilo para nosotros, el kilo, densidad .37 de microfibra. La funcionalización la hacemos nosotros. Entonces, a través de una reacción química, convertimos otro material con superficie muy activa que nos permite colectar partículas hidrofóbicas. Y aquí aparece lo que les contaba como anécdota, el gecko, que es un paper, creo que acá, en 2002, hace 20 años se estudió para entender cómo esta lagartija efectivamente camina sobre el vidrio, cómo se pega. No son garras, no es mecánico, es solamente superficie de contacto. No son garras, no son ventosas. ¿Okay? Solamente por tener una superficie de contacto, la fuerza de Van der Waals permite que se pegue el hierro en el vidrio. ¿Ok? Ahí está el artículo, si no me creen, que está la manito. Estos pueblos lo desarrollaron, sintetizaron el material, que en un sentido, yo puedo hacerlo funcionar que en un sentido no pegue y contrapelo pega. ¿Ah? Existen materiales comerciales. ¿Ah? Por eso la anécdota, ese hombre araña está pegado por fuerza de Van der Waals. De material ahí. ¿Ok? Ahí voy a entrar más de. Entonces, eso quería hablar de la relevancia o la problemática de los coloides. ¿Ok? Bien, ahora pasamos a una sección un poco más técnica. Lo que ustedes ven en la fotografía es una planta de la actualidad de osmosis inversa. Estamos hablando capaces de procesar 2.500 litros por segundo, grande. Si uno le ve
agua Antofagasta es idéntica, pero esa está más bonita, está mejor pintada. ¿Ya? Entonces esta cosa funciona con esta gran cantidad de bastidores que ustedes ven al fondo, son muchas membranas, entendiendo que un elemento, cuando hablamos de la palabra elemento, nos vamos a referir a una membrana. La membrana estándar son de 8 pulgadas, son así, 1 metro de largo. Es un elemento. Están metidos en los tubos caseros, que normalmente tienen 6 elementos. Y después estos constituyen racks, que los juntan muchos, y un paquete grande se llama módulo. Es una planta, la planta osmosis de agua Antofagasta, que produce 450 litros por segundo, tiene en total 5.000 membranas, 5.000 elementos. ¿Okay? Cada membrana genera muy poquitito de agua. ¿Ok? Estamos hablando de una conversión del 3%. 3% conversión. Por eso requiere varias unidades en serie. ¿Ya? La otra cosa importante que está acá aparece lo que llamamos el PX. El PX son pressure exchange, son intercambiadores de presión. También observamos de la foto que hay una suerte de turbinas, unas turbinas Pelton, que me permiten recuperar energía. Entonces vamos a hablar de esto en esta sección. En esta sección vamos a hablar de esto, de la planta, de los componentes y de todos los avances que han habido para reducir los consumos de energía, para tener hoy un agua a un costo mucho más bajo, $1,2 el metro cúbico, considerando un costo eléctrico de $60 el mes. Si nosotros bajamos la electricidad, bajamos todavía el costo. ¿Ya? Ese costo de producción, cuando hablamos de costo de producción, estamos hablando en planta. Otra cosa es la distribución y otra cosa más es subirlo a la montaña. ¿Okay? Bueno, acá vamos a hablar un poquito de los distintos procesos en esta parte. Aparte de la osmosis inversa, vamos a ver procesos térmicos, los componentes característicos de la planta, vamos a ir un poco más en detalle, y estimar CAPEX y OPEX. ¿Ya? Y ustedes, a lo largo del curso, como laboratorio, van a tener un laboratorio de software con uno de los programas que es de Hydronautic. En el mercado debe haber unos 10 programas. El detalle de los 10 programas, no sé, 8, 9, 10, algo así, está en una tesis que desarrollamos acá, con Felipe Cisterna, alumno que se trabaja con eso. Por si quieren ver otros proveedores de membranas. Ahí, en ese caso, trabajamos para tener membranas selectivas al poro. Es bien importante este concepto. La osmosis reversa permite separar iones, cosas con carga eléctrica. Así funciona la membrana osmosis. Porque no menciona el boro. Pero en el agua de mar y en el agua de pozos, tú tienes boro como ácido bórico, que no tiene carga. Por tanto, la osmosis no sirve para separar boro. Ahora, ¿por qué me interesa el boro? Generalmente el boro, si bien es un oligoelemento, se agrega muy poquitas cantidades, en cantidades más grandes no me permite el cultivo. Es una de las razones por qué tenemos problemas en el norte, en Arica, tenemos problemas en Antofagasta, porque las aguas en forma natural tienen más boro que lo permitido por la norma de agricultura. Si ahí estudiamos este tema, chicos de Arica, el geología que voy a trabajar, probablemente nos va a hacer un seminario en el tema que trabaja en bomba. Trabajamos el tema de cómo extraer el boro. Hay una variante antigua que ocupa una osmosis inversa, toman agua bien salada, permean el agua, pero te queda con ácido bórico. Esa solución le cambia el pH, como ya es agua permeada, más fácil cambiar el pH, y ahí pasa de bórico a bórax, y el bórax se separa de la osmosis. ¿Se entiende? Pero durante el desarrollo de la tesis, descubrimos que también se están desarrollando membranas que son específicas. Desde luego, ¿por qué es importante esto? Para la agricultura en el norte.
En su momento desarrollamos una planta con osmosis y con intercambio iónico. Cuando llegamos al capítulo de intercambio iónico, le poníamos la planta. Pero nos dimos cuenta que no es necesario tener un intercambio iónico separado. Bueno, nosotros lo tenemos en el curso, ¿ya? Entonces, de nuevo, está la tesis de Felipe Cisterna. En mi página web van a encontrar la tesis de él. Ahí revisamos un montón de programas y está hecho para que usted baje y pruebe el programa. No sé si me explico, por las ventanas, ¿ya? Y ustedes van a usar uno que se llama Hydronautics. Aquí le van a dar una característica de agua, de alimentación, y dice que usted tiene que llegar acá. Entonces, tiene que agregar paso, etapa, y el mismo programa te va a decir cuántos módulos, cuántos tiene que tratar. Si ustedes tienen ahí un ticket, dice, ¿puede especificar planta de osmosis? ¿Saben cómo funciona? ¿Saben qué cosas comprar? ¿Cómo utilizar? Sí. ¿Qué precauciones hay que tener para las membranas? También. ¿Está? Entonces piensen que todo lo que están aprendiendo no es para que me contesten la prueba. Es para que ustedes resuelvan problemas de ingeniería y den recomendaciones, equipos, una solución. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el aprendizaje. ¿Ya? Están aprendiendo cosas para que se desempeñen profesionalmente. Por eso le hablo de costo, le hablo de equipo, le hablo de marca. Esto no es libro, tan solo, ¿cierto? No es, estamos de acuerdo. Hablamos de difusión, vamos a hablar de tortuosidad, porque necesitamos tener el entendimiento más técnico. Bueno, aquí un poco de los consumos de agua, simplemente como, claro, eso quiere producir agua, pero el principal problema es el desperdicio. ¿Ah? En países como Israel, el agua en este momento está cercano al 90% recuperado. Nosotros un 3%. Un país desarrollado 15%. Los partieron mucho tiempo atrás, tiraban agua en las mismas arenas como filtro, pero se contaminó. Pero prácticamente el 100% del agua hoy en Israel es por osmosis inversa. Entonces, ojo que el tema de agua no pasa solo por osmosis, pasa también por el reuso. Nosotros desperdiciamos mucha agua. En Antofagasta se van 900 litros por segundo al mar del agua servida. Entonces, cuando llegaron mis colegas de Israel, se dijeron, ¿cómo es posible? Esto es mucha agua. ¿Okay? Hay países que son más degenerados en consumo de agua, nosotros no estamos tan bien, estamos debajito de Estados Unidos. Consumo per cápita. Solamente les cuento, mira, a ver, ¿cuánto debería consumir uno por población? Entre 150 a 200 litros por día. Eso no es el agua que uno toma ni cocina. Esto está tabulado en vivo. ¿Ah? Si un hospital, si un colegio, una universidad, todo eso está tabulado por estadística. Si un hospital psiquiátrico también, aparece. No. Llama la atención, se llama Mercafarel. Entonces, 150, 200 litros, y escuchen bien, ya está más industrializado en la ciudad, 500.000 habitantes, 1.000.000 de habitantes, sube el consumo, porque ahí se suma el consumo de la industria. Pero 150, 200 litros es algo razonable. Porque usted va al baño, tira la heladera, 140 litros, lava ropa, se ducha. ¿Okay? En un momento, en Sierra Gorda, en el norte, que es un país, es una ciudad desértica, la minera Gabriela Mistral pone un tema de impacto social, le regalaba el agua a la población, agua potable. El consumo en Sierra Gorda era 450 litros diarios. Un tema de consumo, ¿cierto? Infinita, o sea, ¿hay problemas de sequía? No. No existe problema de sequía, eso no es verdad. Solamente energía. Si tenemos energía barata, se resolvió todo. Aquí dice que el agua de mar, el 3% es no deseado. O sea, usted tiene una materia prima que tiene un 97% de pureza. Si lo vemos desde el punto de vista de ingeniería química, bueno, su materia prima tiene un 97% de pureza. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, de esa disponibilidad de agua, lo que tenemos en el resto del planeta es agua potable, que es poquitita el agua potable que tenemos, lo que tenemos es agua de mar. El agua potable tenemos el río, el agua subterránea, el hielo y el atmósfera. Pero ese conjunto de agua es muy poquitita, entonces no está
misión es mirar el agua de mar, ¿ya? Entonces esta agua de mar que está acá, especificada, como les decía, 97% es tu materia prima. Esto es para el agua de mar. Ahora, si hacemos otro zoom a este pedacito del agua de mar, básicamente es cloruro. Y otros iones, cloruro y sodio, básicamente son esos dos. Como estos iones son chiquititos, la única tecnología que es para estos cloruro es osmosis, por el tamaño del ion. Si tuviéramos, por ejemplo, sulfato o calcio o magnesio en gran cantidad, ahí la nano nos permitiría separar. Por un tema de tamaño. ¿Ya? Ahora, las plantas de hoy funcionan a un 50% de eficiencia. O sea, yo saco 100 de agua y descargo 50 con un agua concentrada al doble, porque el agua prácticamente sale sin micrones. Estamos hablando que entra 35.000 ppm y tú la puedes sacar a 100 micrones. De hecho, es interesante, uno la saca incluso a menos, en la primera planta que se hizo en Arica, la saca agua mucho más baja en iones, pero esa agua es consumible para las personas. 20 micrones, 50 micrones. Pero es bueno porque las membranas te duran más, si tú sacas rendimiento. Y después agua ultra pura la mezcla con agua fresca para alcanzar el contenido de iones. O sea, tú quieres producir el mínimo, claro, estás produciendo, quieres producir el mínimo, cumplir con el mínimo de iones permisibles. En Antofagasta llega a 800. Una línea con un positivo de 20 microsiemens. ¿Ok? ¿Está? Tenía la duda de qué se hace como con el concentrado de sales que saca del pozo. Justamente, se descarga al mar y ahí aparecen los ecologistas que contaminan y todo, y transmiten. Y el proyecto depende si es corriente o no. Entonces, soy ecologista, que colegas que están trabajando en esto, que dicen no impacta la sal, acá, que está bien que lo estudien, no tiene ningún dato. Yo tengo datos, el 2015 hicimos un trabajo en esto. O sea, a ver, las plantas desaladoras tienen que hacer evaluaciones, entonces toda esa data la tomamos. Es una memoria pública. Entonces hacen una medición de sal y se llama la PSU, los Practical Salinity Units, que se hace un cálculo de cuántos iones tiene relativo como a la prueba, como al cloruro de potasio. ¿Ah? Ese cálculo. Entonces, justamente con unos buzos se toman muestras y se ve cómo la pluma la distribuye. ¿Ok? O sea, ¿qué es lo que pasa hoy en algunas plantas? Nada, se diluye. Y de hecho no ve más peso. Ahora, ¿cuál es el problema? Si uno quiere ver un bioindicador, ¿qué bioindicador colocar? Entonces, lo que hacen, porque, oye, colocamos unos bichitos con más sal, se mueve más y se mueve menos. Ese no es un experimento muy robusto. El experimento más técnico es normalmente experimentar con carretos de ISO. Son más sensibles que siguientes. Ahí tiene una forma de evaluar, porque además se te mueven las cosas. Pero lo que hemos visto es que crecen más cosas. Les voy a mostrar al final, si te llena de concha, incluso los tubos donde tú metes, aumentas. Ahora, es verdad que en el largo plazo, 50 años, vamos a tener descargas de cromo, plomo, cadmio, porque hay piezas metálicas que están moviendo. ¿Okay? La preocupación fuerte porque todavía tenemos agua que todavía es buena. 70.000 miligramos litros de una agua buena. Imagínate, son 70 gramos litros. ¿Bien? Y le escucha el litro, llega a un agua de descarga de 900 gramos litros. Y ahí aparece la tecnología, como la que mencionábamos, evaporar con este sistema de burbujas sériles, porque queremos recuperar la agua, no porque estemos preocupados de la. Entonces, la serie de videos que les mandé, que son varios, están públicos, es justamente una planta que inventaron los canadienses, que es un barco, ¿ok? Está el video. Y esto tiene un pistón. Entonces, el pistón saca el agua, el pistón lo hace pasar por osmosis, el pistón impulsa el agua a la costa. ¿Ya? Entonces, ahí preguntan, ¿qué va a pasar con la. Esa es una entrevista a la CNN. Ahí me piden que expliquen que no pasa nada, porque ese equipo es muy chiquitito, la compresión es muy baja. Entonces,
Si tú haces pichino, está bien armado. Es muy justito. Y fue lo interesante porque la planta es buena idea, pero no tenía pretratamiento. Así que le pasa. Y los números que decían, yo estuve en la presentación, me invitaron, el rector me pidió que fuera. Bueno, la verdad, después unos piscos sacos era más, de la cuenta. Había interés de la comunidad, que le expliqué que no era así, quedaron contentos. Me explicaron bien los gringos, explicaron en inglés. Esto lo he dicho aquí, que no, sus bandanas son chiquititas. Llegan a 20. Se les explica que tienen que ser papel, porque la persona es chiquita, se dan cuenta de un poquito lo que produce. La idea está buena, no sé qué está la se llama Okena, se llama. Esto que estoy hablando está en los videos. El bar, fuimos en el barco a ver la cocina. Es interesante el concepto porque no ocupa energía. No ocupa energía, está en la costa y produce el agua. ¿Ok? Entonces, si fijan en el mapa del planeta, hay zonas que están más concentradas. Por eso la aducción, o sea, donde sacan el agua, está a 100 kilómetros en las plantas de Arabia Saudita. Y descargan a 200 kilómetros. Y tiene mucho millones. Ahí tiene el problema. Nosotros no, tenemos una corriente muy turbulenta, la corriente Humboldt, pasa todo. ¿Estamos? Ahí está la conversión entre factores 0,8 o algo así. Ah, mira, justo tenía aquí las plumas. Esto es de la tesis que les hablo. No son dos tesis. Esto no se simula la pluma, mira la concordada. No, esto es un paper, perdón, esto es una referencia. Y lo otro de acá es el trabajo que hicimos en 2015, donde se baja la conductividad hasta la línea base después de una cierta cantidad de metros. Que depende de las corrientes marinas. Pero más o menos eso es lo que ocurre, lo que tú me preguntabas, como porque esto es un proceso de difusión, con mezcla convectiva, lo que usted ha hecho en otro. De hecho, esto se simula con un programa que se llama CORNIX. El CORNIX es especial para simular la descarga de esa muela, para hacer evaluación de impacto. Entonces, cada vez que uno instala una planta, se demora harto la evaluación de impacto de esa simulaciones con las corrientes que uno tiene. Y en el otro caso se hizo medición con un uso recarga. Uso saca muestra y venda la contenido. ¿Estamos claros? ¿Qué pasa con el agua? ¿Qué es lo que ocurre? Es un tema en debate. ¿Ok? Pero independiente del debate, nosotros como ingenieros químicos somos los expertos. Oye, si contaminan, saquémosle las cuestiones antes. Porque no hay otra opción. No hay otra opción para tener agua. ¿Estamos claros? Está anunciada la construcción de la planta recién en la cuarta región. El hambre ya la tiene lista. La planta Antofagasta hace del año 2000. Lista la planta. Acá están las razones que hablábamos entre los ppm y todo. Entonces el agua de mar, estamos hablando de 35.000, usted hay que hacer el recho, ¿cierto? Para eso uno calcula. Estamos 35.000, 50.000, 60.000 microsiemens centímetros. Aquí estamos midiendo conductividad. Usted tiene resistencia, que son ohm, y tiene resistividad, que depende del área y del largo. Entonces tú tienes ohm metro, ¿de acuerdo? Entonces la conductividad también es específica. Tú tienes conductancia, que mide el recíproco de resistencia. Entonces si tiene el área de la distancia, saca la conductividad, que le queda en centímetros. Y de repente van a ver una unidad que dice mho, 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 es lo mismo que microsiemens, no hay ninguna diferencia. Es lo mismo, lo que pasa es que es escrito al revés el ohm, como que es recíproco. Entonces la resistencia eléctrica es el recíproco de la conductividad. Es lo mismo que 1 sobre 1 eléctrica, siempre para determinar el contenido. Uno no mide los TDS, o sea, si lo puede medir, lo tiene que sacar. Pero cuando uno mide un aparato que lo mide electrónicamente, siempre va a ser solo conductividad. Y este factor depende de los contenidos iones. Yo puedo medir composición de ácido sulfúrico, composición de nitrato de sodio, composición de hidróxido de sodio, con conductividad, pero tengo que construir mi curva. Con conductividad puedo decir
pasa con la membrana? En 2 semanas más hay una tesis, vamos discutiendo un aparato que inventamos para medir conductividad en múltiples puntos. El viernes 14 vamos a hacer clase. Creo que es la mañana. Pero bueno, ¿estamos de acuerdo? Tiene 3 conductividad. Bueno, aparte de los procesos que vimos de membranas, a la separación, ¿cierto? Membrana pasado nano, micro, ultra, retracosa inversa, electrodiálisis, sigue siendo membrana, electrodiálisis capacidad. Hay otros procesos que son históricamente usados, todavía se ocupan en Arabia Saudita, pero cada vez menos, que son basados en temperatura. Entonces meten combustión, evaporan. Y hay varios sistemas de evaporación de múltiples etapas flash, la destilación múltiple efecto, con compresión de vapor, y ahí le vamos a hacer un par de preguntas si se acuerdan de la termodinámica y si probablemente lo vieron en transferencia de calor. Entonces aquí solo para recordar, cuando tenemos procesos con campo eléctrico se mueven los iones, cuando tenemos procesos con membrana se mueve el solvente. ¿Ya? Este es un caso donde lo que tenemos es un sistema de evaporación al vacío, sucesivo. ¿Ya? Entonces primero, en el primer frente, se mete vapor, se evapora, descargamos el RAIN, se vaporiza, ¿cierto?, la corriente, alimenta previamente la alimentación fresca, esa misma alimentación me sirve de condensador, es una etapa, pasa por esta ducha, fíjense, ocupo vapor de las etapas previas. ¿Cómo puedo evaporar? Usando vapor de las etapas previas, está en equilibrio. Muy simple, porque esto está sometido a un vacío. Como está sometido a un vacío acá, esto me permite que se evapore y se integre esta múltiple etapa, que seguramente lo han visto en concentración de soluciones, es la misma idea, ¿ya? En etapas de equilibrio. Este es el caso más típico que uno ve cuando quiere concentrar azúcar, por ejemplo. Entonces aquí la misma idea, uno alimenta, tiene un intercambiador multitubular, donde controla el área de transferencia, ¿cierto? Se genera el vapor caliente alimenta la siguiente etapa, ¿sí? Y así sucesivamente, aquí desde múltiples etapas, me permite evaporar sucesivamente, ¿ya? A la derecha, como se ve la planta, esto es la Arabia Saudita, cómo se ve la planta. El vacío lo genero con un inyector de vapor. Si yo inyecto vapor en una tobera, por efecto Venturi va a generar vacío. De hecho, tiempo atrás había una compañía que se llama PCS Jumbers, que hacía nitrato de cloruro de potasio, una empresa canadiense, y tenía un tren de evaporación, y esto era que trabajamos, hicimos una vez. Y el vacío se genera con vapor. Y ese vapor viene de un agua de una planta hermosa. Entonces, en esos años, la que hizo la memoria, estudiante de ingeniería química, que ya estaba trabajando, le hablamos del tema de meter temperatura, ¿no? Puso el intercambiador y le metió temperatura que justamente comprobamos, que para como dicen, entonces, yo también puedo generar vacío con poco vacío con vapor, pero el concepto es que usted tiene etapas en serie, contracorriente, donde el vapor de las etapas en serie se ocupa en las etapas sucesivas como perfil de presión para poner. ¿Estamos? También puedo meter compresión. Si yo tomo el vapor, si saco el vapor de una etapa y lo comprimo, ¿qué le pasa al vapor si lo comprimo? Señorita, tengo vapor de una etapa, no voy a hacer vacío. Digo, no, puedo meter compresión. ¿Qué pasa si tomo vapor y lo comprimo? No se cae lo mismo. Se sobrecalienta, tira la campana. Sobrecalienta, no. Se sobrecalienta. Bueno, puede ser el refrigerador, mira. ¿Cómo funciona? Si está bien, siempre se le equivoca. Sí. Es más fácil que lo entiendan en el refrigerador. Les pido que estudien el refrigerador. Tú generas en el refrigerador, tú evaporas tu
hizo un compreso y tú elevas presión y generas vapor sobre el calentado. Y va condensador en la parte de la ahí no necesitas vacío. Janssen trabajaba con el efecto, el efecto con vacío, proyector o vacío bomba, o pibarometro, también el pibarometro y una columna de vacío. O por etapa intermedia con presión. Porque tiene un vapor más calentito para el siguiente etapa. ¿Se entiende? ¿Estamos? Entonces, justamente acá tenemos el sistema. A ver si puedo grabar de nuevo. Uno puede trabajar a nivel de generar vacío, en este caso es con un vapor también, con un eyector, expande y genera vacío, pero también, como está explicado en este otro, todo esto tiene referencia, tiene un link para la referencia. Ese es con compresión de vapor. La misma idea. Comprimo, ¿ya? Aquí el número importante es ver qué pasó en Arabia Saudita. Ahí está la referencia. Fíjense que los rojos son las plantas que han ido construyendo con destilación multietapa. La azul ¿sí? Entonces aquí está mostrando cómo en lo último la proyección van a llegar al 75% puras plantas de osmosis. Los que tienen costos más baratos de energía térmica, que es el petróleo y el agua. De hecho, años atrás está la planta Metanex. Aquí hablábamos de eficiencia y consumo. Entonces la gran diferencia está en el consumo de energía. En las plantas de osmosis el consumo de energía solamente eléctrico. Estamos hablando entre 3 y 3,5 kWh por metro cúbico producido. ¿Ya? En el caso de las distintas otras tecnologías, con vapor, con presión, la parte eléctrica es más baja, usted ve por diferencia, suponte 1,5 en mejor de los casos, sube más o menos 8 veces solamente por la parte de térmica. Hay otro ejemplo que muestra, claro, ahí está la suma, pero lo tiene desglosado por separado. Se me entiende cuánto sube el consumo acá, y todas las deficiencias, ¿no? Mira, todas las deficiencias. Este llega a 28, 11, ¿te fijas? 12, pero normalmente es como 4 veces el eléctrico de una osmosis a llegar a una planta desalinizadoras con proceso térmico, es 4 veces más. Pero de nuevo no es que sea más caro, si tu energía es barata, vaya a hacer eso. O sea, la decisión. Ahora, hay presiones que estas tienen más huella de carbono. Tienen más huella de carbono porque estás quemando el combustible, ¿no? Bueno, esto es en el mundo cómo se proyecta, de hecho ya no está tan
una planta de Arabia Saudita fácil de 2 millones. 2 millones de metros cúbicos al día. La gran cantidad. ¿Qué tiene que ver con población? Si imagínate que una persona consume por punto 2. 10 millones, ya necesita 2 millones de metros cúbicos de agua. 10 millones de personas. ¿Okay? Chile, estamos hablando de 11 metros cúbicos por segundo, en todas las plantas en arco. No sé si te puse el link, pero seguro que está en otro link, el mapa de todas las plantas que hay en Chile. No sé si lo tengo acá, pero está ahí una foto. Mira, esto solamente son las compañías mineras que van a ocupar agua directa o semi-desalada o un proyecto de agua potable, ¿no? Son la cantidad de estas compañías, ¿cierto? Un carajo, los recargos, compramos de cargos, y solamente para este tipo de gráfico. Es importante entender que en algunas plantas mineras de concentración de minerales, como Centinela, se atribuye al agua más directa, pero en general es mala idea, porque tus ductos se someten más a corrosión. Si tú tienes cloruro con otras cosas, es bien desgraciado, se genera, se oxida. Entonces la tendencia es tener plantas semi-desaladas, es decir, 5.000 microcielos. De 35.000 bajas a 5.000. Y ahí tú reduces costos materiales y no tienes problemas después de la operación. Tienes altos problemas en la operación. ¿Ya? Como número freak, claro, hay 2.000 litros segundo. Esta es la más grande, no hay una más grande. De hecho, todo antiguo. Hay una de 2.500 litros segundo, una sola planta. 2.500 litros segundo. Acá hablamos que el mayor costo es la impulsión. O sea, hablamos de que producir agua potable, estamos hablando de 3 kilowatts por metro cúbico, tomar esa agua y llevarla, o sea, a Quillota, claro, solamente el ejercicio que manejo en mente es la actual planta de 2.500 litros por segundo, que es de HP escondida, mueve esa agua producida 300 kilómetros hacia el interior y 2.500 metros de nivel. Es alto. Ya está, 300 kilómetros. ¿Cierto? Entonces llegamos al interior, 2.500 metros de más. Llegamos a los Andes, ¿no? Que no hay problemas de agua, el problema de tecnología. ¿Okay? Bueno, hay más proyectos, esta es la planta de Saladora, ¿cierto? Estos son la proyección de caudales. Podemos llegar, claro, vamos a llegar a los casi 25.000 litros por segundo. Es una gran cantidad. Pero yo creo que las más, con los anuncios del gobierno, de la planta de Coquimbo y todo, va subiendo. ¿Ya? Bueno, estamos en la hora, parece, ¿no? No, hasta las 35, ¿qué otra? Mira, volviendo a la tecnología de osmosis, a las 35, ¿no? A 25. ¿Qué vamos a cambiar el horario? No, por el próximo semestre. Vamos a hacer 15 minutos de transición. Sí, yo voy a enseñar el pasillo de congreso, ese fue el argumento. Y el espacio para la reflexión. Así que recordemos un poquito. La presión osmótica es un PSI por cada 100 ppm. Entonces, si yo miro el agua de mar, debería tener 350 PSI de presión osmótica. No obstante, ¿cierto? No obstante, tengo que usar 1000 para que funcione. ¿Por qué estos 1000? Porque tiene que hacer resistencia. El modelo base de la planta osmosis es una bomba de alta presión que pasa por la membrana, genera la diluida y genera una salmuera con mucha presión. Y ahí está la planta. Esa salmuera con mucha presión la puedo ocupar en turbina, intercambiador de presión, para recuperar energía. Ahí está todo el proceso. Entonces partimos con 20 kilovatios de la metro cúbico, después con la turbina se recupera energía, esa salmuera, 6, y hoy día estamos en 3. ¿Ok? Porque se recupera la presión, levanta mucha presión. ¿Ya?
Esa es la parte conceptual de las presiones, ¿cierto? Así es como se ve una planta relativamente pequeña. Tenemos una que está en el laboratorio, se la ha visto. No sé si van a correr algo para hacer un video para la planta. Entonces, tengo un solo BS, y sale la bomba. Esta tiene 3 elementos en serie. Esta claramente es la bomba de alta presión. Si ustedes van a la otra, van a ver, la bomba. Pues, algunas tienen muchas etapas, 20 etapas, bomba en serie. Como tienen muchas bombas en serie, y otras son de top, de mucha presión. Tenemos de las dos. ¿De qué van metido esto que yo les decía, los elementos? Estos elementos pueden ser 2, 4, 8 pulgadas, más para y van conectados acá uno a uno. Entonces, acá tiene un sello, esto por la izquierda tiene un sello, mira. Tú metes presión por acá, metes el agua, está sellado, el agua pasa a través de los intersticios, ocurre osmosis, la osmosis pasa por el tubo central y sale el agua permeada acá arriba. Mientras que la salmuera, aquí se conecta en esta cámara, fíjate, tiene un sello acá, entra a la membrana, aparece acá, tiene un sello, un O-ring, ¿se fija? Y así sucesivamente va pasando en forma paralela en pared. El estándar de Bessel del tanque son 6 unidades, se tiene un tubo de 6 metros. Entonces en eso va conectando en serie la... Ya, y después se le agregamos los otros componentes, estos componentes identificamos más cosas. El MMF significa multimedia filter, y filtro arena, antracina, y otras cosas. Después aparece un ACF, que es Activated Carbon Filter, que dice funciona con fuerza de Van der Waals. Ahí se pegan las moléculas, los pesticidas, ahí que han pegado, los coloides que han pegado. En general, no lo usan, es buena idea, pero el carbón activado. Lo usa el consumo de químicos. O sea, una planta en Chile no, que tiene carbón activado, tiene filtros normales y químicos, eso debería usar carbón activado. Hay otras que tienen flotación TAF, eso no se ha probado en Chile, en Arabia Saudita tienen con flotación TAF, son microburbujas de aire. ¿Para qué? Para remover todo lo que es coloide, de una, y lo agregan químicos, lo agregan menos químicos. ¿Entiendes? Y aquí tiene la primera, dice first error, que tiene una primera etapa. Entonces sale un producto, después es un tanque de pulmón y va a una segunda etapa. Entonces van puliendo. Entonces la primera etapa le saca yo, la segunda le saca. Cuando tiene equipo en serie o etapas, permite conductividad más baja. ¿Ok? Cuando tiene unidad en paralelo, permite más conversión. Entonces el juego va pura hasta el agua y conversión. Y aquí pasamos a la siguiente etapa, al mismo cuento, con todo un sistema aquí de válvulas para el retrolavado, ¿cierto? Y la distribución no es necesaria tanta cosa de válvula. ¿Ah? Fíjense que al final, claro, aquí tiene un esterilizador UV, no se usa, yo les cuento esto porque está en el mercado, ¿cierto? Claro, nosotros usamos por norma el cloro porque es permanente, pero es malo porque genera órganos dorados. Las opciones industriales que hay en Estados Unidos y Europa es ozono, pero el ozono dura 20 minutos. El ultravioleta también sirve, pero si tiene material particulado no funciona el ultravioleta. Se está la pelea. En algún momento, en el 2000 se dijo, no vamos a usar más cloro porque genera órganos clorados, pero todavía seguimos con cloro. Porque es permanente, te dura la tubería. Para todo mucho. ¿Okay? O sea, el agua la tienen que tratar al final. Ya, así son los filtros de arena, los que están al principio. Con la cachada del agua. Así de grandes son plantas de agua propaganda. ¿Ah? Esto ya acá en Chile. Estos son los filtros de cartucho. Como los filtros de... Tiene esa forma que uno los saca, le hace mantención y todo, ¿cierto? Filtro de cartucho, como los filtros del auto. Así son las membranas, estas son chiquititas. Esto es una planta en escondida. Así van montadas, se fijan, van metiendo los tubos. Ahí hay membranas de 4 y 8 pulgadas, así como en la tela. Nosotros tenemos esta chiquitita igual. Eso es lo que les explicaba el otro día, de cómo es la membrana, pero mejor que la vean. En este caso tiene 3 rollos, son dos papeles en realidad. Y lo interesante es que permea a través de la tela, ¿cierto? A través de la tela va permeando. Esto le llamamos los espaciadores, que es una mallita que permite que el líquido entre. Pasa por la membrana, mientras que la salmuera va en forma paralela a esto, esta otra malla más gruesa. Si uno mira por eso, esas rayitas negras, por ahí pasa toda la solución en paralelo. ¿Okay? Estas ya son membranas industriales, van conectadas en serie. Entonces se darán cuenta que hacer un monitoreo de eso es complejo. Lo que nosotros estamos proponiendo en la descarga es tener un sistema que me permita medir
las conductividades, ¿ya? Aquí de nuevo están conectados, ¿cierto? Ya habíamos explicado cómo se van uniendo todas estas membranas y va generando el tren. Ahora, esta cosa ha crecido tanto, que dicen, no, ¿sabes qué? Necesitamos membranas más grandes. Pero como no tienes un tubo más grande, pesado de 6 metros, ya se empieza a fallar. Se dobla, empieza a fallar. Muy grande, muy pesado. Así que lo que se está haciendo ahora, están llegando a esas membranas como de 20 pulgadas, pero las están colgando. Ahí tienen más capacidad, son membranas gigantes. Quedan colgadas, quedan verticales, venden horizontales. Como la tensión y todas las tienen verticales. ¿Ya? Eso es lo que se explica como la foto que estamos mirando. Lo normal en las plantas es tener estas membranas horizontales hasta 8 pulgadas. Son casi 2,5 por 8. 16, 18, o casi 20 centímetros. 20 centímetros de diámetro. Ahí vamos. Bien, esta foto es más antigua, no la he cambiado del año 99. Pero aquí lo único que estamos explicando es que son las etapas. Yo creo que es más claro. Usted tiene el filtro y después tiene el bombeo con recuperación. El filtro, lo que hablamos, es pre-tratamiento del corazón de todo. Si no tiene pre-tratamiento, las membranas no le van a durar y van a encarecer mucho. No me acuerdo con qué, pero parece que le pone de Diego, creo que son 200.000 membranas al año que se pierden, no así bien marciano. Lo hago en la tesis, él era el punto de para los membranas. Hipoclorito, microorganismos, pero oxida la membrana, es malo. Después el ácido sulfúrico para desplazar y clasificar el CO2, necesita un clasificador para sacar el CO2. Coagulante, hablamos, neutralizar calidad superficial y poder filtrarla. ¿Sí? Cloruro férrico. Para luego, fíjense, sílica, coloides, tensoactiva. Es muy importante agregar el punto de sulfito para controlar el ORB. Eso yo creo que es lo suficiente en la parte química, que la maneje. Lo preguntamos en las pruebas, y como buen profesional lo tiene que entender cuál es la química mínima asociada al tratamiento del agua para el plantas mosas. ¿Por qué? Porque todo el costo está en el tratamiento. Si te equivocas en eso, pierdes membrana. Son caras. ¿Ok? Ya, paramos acá y después seguimos con las configuraciones.